la más cordial bienvenida en un episodio más de este proyecto académico que tiene por nombre El poder también se juzga. El día de hoy contamos con la presencia no solamente de mi querido amigo Gonzalo Covarrubias Cepeda como co-conductor de este programa, sino que también contamos con la presencia de una personalidad muy importante para el foro jurídico, dado que pues la magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía nos va a acompañar el día de hoy para hablar de un tema sumamente importante para el orden jurídico nacional, que es justamente el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo está, magistrada? Muy buenas tardes. Bien, aquí. Pues sea usted bienvenido. Eh, Ay, creo que ahí. sí, sí, te escucho Ah, ok, perfecto. también a Sea usted- Gonzalo que nos acompaña. Sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa que tiene como propósito fundamental el difundir la cultura jurídica a través de los expertos, a través de los juristas y las juristas que conocen una infinidad de temas relacionados con el orden jurídico nacional. Y previo a darle el uso de la palabra tanto a usted, magistrada, como a mi querido amigo Gonzalo Covarrubias Cepeda, me voy a permitir presentarla para que las personas que nos escuchan en nuestras redes sociales, pues evidentemente sepan un poquito de la trayectoria que usted tiene en el ámbito jurídico. Actualmente la magistrada doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía es magistrada presidenta de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y de derecho a la buena administración y titular de la ponencia 17 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dentro de sus datos académicos tenemos que fue presidenta de la primera sala ordinaria especializada, es doctora con mención honorífica por parte del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, es maestra en Derecho por parte de nuestra máxima casa de estudios, cuenta con una especialidad en Derecho Administrativo aprobado con mención honorífica por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM, evidentemente es licenciada en Derecho por la máxima casa de estudios, cuenta con una infinidad de diplomados en materia de responsabilidad administrativa, perspectiva de género y evidentemente el Sistema Nacional Anticorrupción. Cuenta con una preparación destacada en las materias de combate a la corrupción, responsabilidades administrativas, transparencia y protección de datos personales, ética pública, habiendo tomado múltiples cursos y seminarios en dichas materias. Ha sido ponente y conferencista a nivel nacional e internacional desde hace 15 años en materia administrativa, anticorrupción y género, habiendo impartido más de 150 conferencias. Es expresidenta de la primera sala ordinaria especializada en los años 2020 y 2023. Eh, Abogada también postulante en su momento en materia laboral y en materia civil. Y pues bueno, tiene una infinidad de aspectos curriculares que yo creo que tardaremos mucho en presentarla, pero para no abusar en el uso de la palabra magistrada, en verdad agradecemos que nos acompañe en este proyecto académico que, como lo comenté hace unos minutos, tiene como fin desarrollar algunos temas de interés nacional, difundir la cultura jurídica con el propósito de que todas las personas que nos escuchan, ya sean abogados, abogadas, abogados o público en general, entiendan un poco lo importante que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y para ello, me gustaría preguntarle justamente eso, desde una perspectiva muy general, ¿qué nos puede hablar sobre este gran tema que es el Sistema Nacional Anticorrupción, magistrada? Pues muchas gracias. Efectivamente, tenemos un tema que, gente, cuando hablamos de temas de corrupción, es algo que desafortunadamente impacta a nuestro país, a nuestras finanzas, a nuestra estructura, a nuestros derechos, ¿no? Porque en la medida en que se involucran en estos temas, pues no realizan la función como deberían y esto impacta a cada uno de nosotros en nuestro entorno, en las obras públicas, en nuestros derechos, ¿no? Puede dar lugar el tema de los malos servicios y las malas obras públicas, pues en nuestra propia integridad, ¿no? En nuestra propia persona, no solamente los derechos. Ha habido casos que pierden la vida a causa de obras deficientes, pero sobre todo debemos entender que hace 10 años, en una reforma constitucional de mayo de 2015, crear un nuevo diseño institucional que camina de la mano
para tratar de combatir, de abatir y de reducir también en la medida de lo posible y poco a poco, porque las políticas en la materia no son instantáneas, llevan años, pero se trata de abatir la corrupción, de abatir la impunidad y de analizar cuáles son todas aquellas áreas de riesgo que nos pueden llevar a la corrupción y tratar de cambiarlas a nivel gobierno. Entonces surge todo un nuevo diseño en donde también entendemos una lógica que no podemos tener elefantes blancos, no podemos tener estructuras con un costo elevado para la ciudadanía, con un costo elevado para el Estado, que no funcionen. Ya tenemos instituciones que realizan una labor para ese combate a la corrupción, como teníamos, por ejemplo, en su momento la transparencia con el INAI. ¿No? Ya existía el INAI, un año antes de la creación de este sistema se le dio la autonomía constitucional, la transparencia coadyuva. Ya teníamos al entonces Consejo de la Judicatura Federal en el ámbito del Poder Judicial que también revisaba el aspecto disciplinario de los servidores públicos que lo integraban. Ya teníamos tribunales de justicia administrativa como garantes de la legalidad de la actuación de las autoridades. Ya teníamos contralorías que también realizaban el control interno de la administración pública, verificando que los servidores públicos no incurran en conductas indebidas y que si lo hacen, pues eran sancionados y tenían que ser sancionados. Tenemos a las auditorías superiores de la Federación de Fiscalización realizando también el control externo de la administración y de todo el gobierno a través de la fiscalización de los recursos públicos. Eh, ya teníamos, por ejemplo, a todos estos, ¿no? Teníamos también a la Fiscalía General, bueno, al entonces Procuraduría, porque en ese momento todavía era la Procuraduría, y esta también tenía ya una fiscalía especializada en delitos por hechos de corrupción, que surge en 2014, un año antes también, previo a la creación del sistema. Entonces ya teníamos instituciones encargadas de combatir este flagelo por distintos frentes, porque la corrupción es un tema estructural, ¿no? Es un tema estructural y es lo que hay que entender. Se tiene que atajar por diversos frentes. No puede ser solamente una institución porque crearíamos es elefante blanco, una superestructura. Entonces, el Estado entiende que ya tiene instituciones, pero que tiene que hacer un nuevo modelo y tiene que integrar un nuevo esquema para el combate. Entonces surge realmente como una respuesta también institucional a una crisis de confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Ya las tenemos, pero no confiamos del todo en que cada una de ellas solita, aislada, haga el trabajo como se debe realizar. Y entonces, bueno, esta percepción y la realidad nos decía que la corrupción muchas veces no se investigaba, que no se sancionaba y que no había consecuencias por los actos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que decide el Estado? Que vamos a tener una coordinación. No voy a crear un nuevo ente, porque esas funciones ya las tengo. Agencias en otros países, agencias anticorrupción, realizan el trabajo de nuestra fiscalía. Agencias anticorrupción realizan el trabajo de nuestra Contraloría. Nosotros ya tenemos esas instituciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Integrarlas para un trabajo coordinado para combatir la corrupción, darles una mayor responsabilidad y también pues integrarlas con la sociedad civil para que trabajen de la mano, para que se organicen, para que analicen las causas de la corrupción, para crear una política nacional anticorrupción, para dar, por ejemplo, también para homologar procedimientos a nivel nacional, para homologar sanciones, para homologar faltas a nivel nacional, que eso va a coadyuvar también con los procedimientos y con las responsabilidades y que efectivamente haya un mejor sistema de sanciones. Vamos a integrar, te decía, a la ciudadanía como un canal también entre sociedad y gobierno. ¿Y qué es lo que hicieron? Una reforma a nivel constitucional en donde se va a integrar este sistema en el artículo 113, pero este sistema es eso, es una articulación de autoridades. De hecho, se define como una coordinación de autoridades de todos los órdenes de gobierno, es decir, hay que integrar el ámbito federal, el ámbito estatal, el ámbito municipal en el combate a la corrupción. ¿Qué tenemos que hacer? Mejora en los procedimientos, mejora en la fiscalización, mejora en el control interno y se reforman 14 preceptos constitucionales para darle operatividad a este nuevo esquema. Entonces, la reforma que crea el sistema no crea un ente, no crea un organismo, no,
lo que hace es mejorar las capacidades del Estado para detectar, bueno, en primera para prevenir, porque uno de sus grandes ejes es la prevención. Entonces, nuevos esquemas de prevención para tratar de evitar que se incurren actos indebidos. Después mejorar la detección, por ejemplo, en los canales de denuncia, en las contralorías. Vamos a detectar, vamos a tener nuevos procesos, vamos a tener nuevas reglas. Vamos a detectar en dónde hay una falla, incluso en tiempo real, por ejemplo, las auditorías, que antes tenían los principios de anualidad y posterioridad, es decir, acababa el ejercicio fiscal y entonces entrábamos a revisar. Ahora, si tenemos una denuncia de que se está desviando presupuesto, que no se utiliza adecuadamente, podemos entrar a revisar en tiempo real en ese momento para evitar mayores desviaciones de recursos, para evitar una mayor afectación. Entonces, mejoramos procesos, pero integramos a todos. Y entonces, te decía, viene toda esta reforma, se integra a los tribunales de justicia administrativa, ya no solamente como garantes de la legalidad de la actuación de la autoridad, sino también como sancionadores de las faltas graves. También como un ejercicio de confianza ciudadana la labor de los tribunales administrativos, y entonces vamos a coadyuvar también en estos procedimientos con las auditorías superiores de la federación o de las entidades federativas, con los órganos internos de control, que se establece la obligación de que todas las entidades, dependencias, órganos constitucionalmente autónomos, todo gobierno debe contar con un órgano interno de control. Entonces, el sistema es una coordinación de autoridades encargadas de fiscalización y control de estos actos de servidores públicos y particulares. También otro gran acierto, no solamente integra a los particulares como parte del sistema, como parte de esta coordinación y como parte de este nuevo diseño estructural, sino que además integra la responsabilidad de los ciudadanos cuando se vinculen con el ejercicio del poder en materia administrativa, también implica sanciones. Antes se les sancionaba solamente cuando participaban en contrataciones. Ahora es a cualquiera que se beneficie indebidamente del poder para un contrato, para la obtención de un programa social, para la obtención de cualquier beneficio y pretenda beneficiarse o se beneficie, también es sancionado, incluyendo personas morales. En materia administrativa, los tribunales podemos imponer sanciones a las personas morales que van hasta la disolución de estas. Imagínate, esto no existía, ¿no? Entonces, suspensión de actividades, disolución. Y bueno, entonces nos integran con un nuevo diseño. No solamente conocemos de los juicios como antes, de las resoluciones que sancionan faltas no graves, sino también faltas graves. Entonces, como ves, realmente este diseño es estructural, es un diseño importante, es un diseño que también trata de visibilizar precisamente la corrupción como un problema exacto estructural, está en todas partes enraizado en la sociedad, en gobierno, pero necesitamos esto, mejorar los procedimientos, no crear nuevos procedimientos, no crear nuevas instituciones, ya las tenemos, solamente vamos a mejorarlas y vamos a visibilizar que es un problema grande que hay que atender. También creamos, por ejemplo, una plataforma digital nacional que tiene diversos sistemas de información. ¿Qué es lo que pasaba también? Que a veces teníamos servidores públicos sancionados, particulares, con inhabilitaciones que no podían estar en gobierno, que no podían licitar, y sin embargo no había la información a la mano, se contrataba en una entidad, en otra, y no era efectivo un sistema de sanciones también, ni un sistema preventivo como el que hay para registrar a los servidores públicos que participan en contrataciones. Entonces, ¿qué se hizo? Pues hacer esta plataforma digital nacional que sienta bases de interoperabilidad para que todos los que generan información puedan nutrirlo. Claro, presenta también un gran reto. Yo no estoy diciendo que ya sea del todo efectivo, eficiente, pero ya es un gran modelo, una gran base que está operando ya, que trabaja no al 100, tampoco vamos a decir que ha sido suficientemente efectivo, pero a mí me parece un gran diseño el hecho de integrar sociedad y gobierno. Se crean tres comités: un comité de participación ciudadana, un comité coordinador de todas estas autoridades que te mencioné y ciudadanos, que además lo va a presidir un ciudadano. ¿Para qué? Para darle legitimidad al sistema, para que la sociedad sienta que va caminando de la mano y que tiene quien lo represente. Entonces lo legitima.
un comité fiscalizador que integra el control interno y externo de la administración y 32 sistemas locales que lo tienen que replicar. Entonces, como ves, no fue un esfuerzo menor y déjame decirte algo muy importante. Este sistema y este diseño no es una propuesta de gobierno. Este diseño fue una propuesta de la sociedad, de grupos de sociedad civil que dijeron, intégralo, no hagas una nueva institución, ¿no? Ya lo tienes, ponlos a trabajar, pero con este propósito común de combatir a la corrupción de una manera más fuerte, más radical, con nuevos instrumentos y mejores procesos. Entonces viene de la sociedad esta propuesta y se implementa. Eso también me parece algo muy importante y algo muy loable, ¿no? El escuchar a la sociedad y el instaurarlo. Eso, en resumen, es un poco el sistema nacional anticorrupción, que te digo, a veces no queda entendido qué es, creemos que es una institución, creemos, a veces escuchamos también, es muy común escuchar, tenemos a tal ciudadano del Comité de Participación Ciudadana, que es el presidente del sistema. No es presidente del sistema, el sistema no es un órgano, el sistema no es una entidad, no es una dependencia, no es un órgano constitucionalmente autónomo, no, es una coordinación, una instancia de coordinación entre autoridades. No hay jerarquías. Entonces preside el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador, para efectos administrativos y de organización. Pero no hay un presidente porque el sistema no es un organismo, ¿no? Esto también es muy importante decirlo porque siempre operamos en esta lógica de los organismos y no en una lógica de coordinación entre autoridades. Interesante, magistrada. El tema del Sistema Nacional Anticorrupción desde el día 27 de mayo de 2015, para ser exactos, generó ciertas expectativas porque veníamos de un gobierno que fue calificado hasta cierto punto, o fue más bien estigmatizado por actos de corrupción. Entonces, realmente es importante hablar de este sistema, de esta manera de interactuar por parte de las autoridades. Y como bien lo señala, el hecho de que tengamos un comité de participación ciudadana generó hasta cierto punto las expectativas de que sociedad y gobierno estaban actuando en conjunto para lograr todos estos fines. Algo que a mí siempre me gustó mucho cuando empezó el Sistema Nacional Anticorrupción fue el hecho de que comenzaran a interactuar ya algunas figuras dentro de nuestro sistema, porque realmente de manera anterior, por ejemplo, veíamos que había un derecho administrativo sancionador en materia de contrataciones públicas, pero lo alejábamos mucho del disciplinario, cuando en muchas ocasiones nos encontrábamos bajo la perspectiva de que muchos de los particulares estaban vinculados con servidores públicos y realmente en ocasiones a los servidores públicos se les dejaba en impunidad, otras ocasiones se les sancionaba a los particulares y viceversa. Y el hecho de que ya se integre dentro del título cuarto constitucional a los particulares en estas faltas graves, al final genera mucha expectativa. Sin embargo, también quisiera preguntarle a usted, magistrada, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes tienen cuando ven un expediente mal integrado y que lo tienen que resolver porque al final cumple con los requisitos tan solo de la de procedibilidad nada más? ¿Cuál es su perspectiva? Porque al final estamos viendo que opera un sistema, pero también mucho se dice y en foros de tribunales que hay muchísimas deficiencias de las autoridades investigadoras, sobre todo porque no llevan a cabo la investigación de manera puntual como lo marca la ley. No sé si nos pueda contestar esta pregunta, magistrada. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, pues me parece una muy buena reflexión la que realizas y que pues es muy realista, ¿no? Este comentario que realizas atiende a la realidad de lo que se vive por los operadores del derecho. Porque pues sí, siempre hablamos de las figuras, las instituciones, la expectativa que generan, pero no también de la problemática que conlleva su aplicación y su operación diaria, ¿no? La operación cotidiana en donde están involucradas tan solo, fíjate, ahorita estamos hablando de una de todas estas autoridades que integran, ¿no? Tenemos por ahí 5 autoridades, porque ya desaparece el INAI, entonces la quitamos de la integración del sistema,
Vamos a tener nada más la auditoría, la fiscalía, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, vamos a tener al Tribunal de Disciplina Judicial, a los tribunales administrativos y pues a la ciudadanía, ¿no? Entonces recortamos el esquema. Pero dentro de todos esos procesos, uno de los grandes temas siempre es efectivamente el derecho disciplinario, que a diferencia del sancionador, pues se refiere a dónde vamos a sancionar tradicionalmente a servidores públicos que están ejerciendo las funciones del Estado, ¿no? Y que trabajan con esta idea de, pues muchas veces decimos que deben tener principios, ¿no? Deben atender a principios constitucionales, deben atender a todas las directrices que están en la Constitución, en las leyes, que bueno, pues no es menor el cargo, porque trasciende a la sociedad, como dijimos hace rato, y este es un régimen disciplinario de los servidores públicos, por eso las faltas tradicionalmente constituían un catálogo de obligaciones, que si eran vulneradas, pues sancionábamos a los servidores públicos. No obstante, el Sistema Nacional Anticorrupción rediseña este esquema sancionador en materia disciplinaria y no solamente integra a los particulares. Uno de los grandes avances es que integra un catálogo de conductas y además las divide en graves y no graves. Y además hace una distinción entre los procedimientos para graves y no graves. Atendemos a distintos procedimientos, tenemos distintas autoridades, tenemos una mejora en el sentido de que la autoridad investigadora no puede ser la autoridad resolutora, porque para cumplir con la objetividad y la imparcialidad en la resolución, si yo hago una investigación y formulo una imputación, difícilmente la voy a analizar y a decir lo hice mal, imputé indebidamente. Entonces, ¿cómo trascendía en que sí o sí se sancionaba aunque no estuviera totalmente acreditada la conducta? Entonces, cambiamos también ese diseño, la autoridad que investiga y que imputa se convierte en parte del procedimiento y por tanto, pues no puede ser, ¿no?, autoridad resolutora, autoridad substanciadora, por supuesto. Y tratándose de faltas graves, la resolutora va a ser el tribunal y también podemos tener como investigadora y substanciadora a las auditorías. Cuando con motivo de su función, de las auditorías que realizan cotidianamente, detectan faltas graves, tienen que fungir como investigadoras y substanciadoras y en su momento remitirlo al tribunal. Y aparte de todo esto, pues estas faltas, decíamos, se van a distinguir en no graves y en graves. No graves es un catálogo que está en el 49 y vinculado con el 50, pero es un catálogo del 49 que contiene obligaciones, un listado de obligaciones de los servidores públicos que si se vulneran dan lugar a la responsabilidad en esta materia. No obstante, esta redacción, que no es solamente para estas faltas no graves, también en faltas graves nos encontramos esta problemática. En faltas graves tenemos los catálogos para servidores públicos, para particulares y particulares en situación especial. Tenemos otra categoría novedosa ahí con líderes de sindicatos de gobierno y sus equipos, con equipos de transición entre administraciones, con candidatos a cargos de elección popular. Bueno, esta categoría sui generis, que también es de suyo otro tema especial, ¿no? Pero además, ¿por qué digo que genera una gran complejidad? No solamente es este cambio, dos procedimientos, dos tipos de faltas, integramos más actores, sino que además los fines de este derecho disciplinario van a ser muy diferentes a los de otros derechos sancionadores, en donde se ejerce esta potestad punitiva del Estado, pero no per se como un control de la actuación, sino como un control de la actuación por el ejercicio del poder que genera, ¿no? Porque se abusa del poder, un poder conferido para un fin público. Estos van a ser nuestros fines. Ahora, tenemos las conductas. Pudiera parecer que es muy sencillo, ¿no? Analizar el principio de tipicidad para adecuar conductas, que puede parecer que es muy sencillo integrar investigaciones y acreditar las conductas. Sin embargo, no es así. ¿Por qué no es así? Hay una gran problemática. En primera, muchas de estas conductas se realizan en lo oscurito, ¿no? Hay esquemas intrincados, hay tramas intrincados para tratar de ocultar los actos indebidos.
Hay un tema también con las facultades de las autoridades. Este nuevo régimen les incorpora facultades a las autoridades investigadoras. Incluso también para coadyuvar con su función de investigación, elimina el secreto bancario, fiduciario, de operaciones de depósito, todos estos tipos de secretos que existen, los elimina para las investigadoras. ¿Para qué? Para que puedan solicitar la información pertinente para recabar todo aquello que sea necesario y sustentar la investigación, porque recordemos que nuestro sistema, pues por supuesto, la carga de la prueba es de quién, de la autoridad. Sí, tenemos estos principios también de presunción de inocencia. Luego, entonces, si yo te voy a imputar, yo tengo que demostrar que tú eres responsable y yo tengo que buscar y que incorporar todos los elementos de prueba necesarios para acreditar tu responsabilidad. Y bueno, muchas veces las autoridades investigadoras solicitan información a otras autoridades y se las niegan bajo el argumento, que también ha sido objeto de debate en otros ámbitos como el penal, bajo el argumento de que no se trata de una autoridad jurisdiccional, que no es un juez, que no es un magistrado quien solicita la información, no obstante que la ley les da plenas facultades. No les gusta ejercer también pues al final tienen medidas de apremio, ¿no? Las autoridades tienen medidas de apremio. Yo les digo, pues ni modo, no es rudeza innecesaria, pero ponle que si no te la das, yo tengo medidas de apremio y te puedo multar y puedo mandar arrestos y tengo otra serie de facultades porque es una función importante de investigación la que realizo. Claro, en contraposición tengo obligaciones del resguardo de la información, de la secrecía de la información, de la investigación y muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué es otra cosa que complica o cuáles son otras de estos retos que tienen las autoridades? Las cargas de trabajo. Las cargas de trabajo, la cuestión presupuestal. Hay órganos internos de control que se integran por 2 personas y tienes que investigar y tienes que notificar y tienes que iniciar procedimientos y tienes que resolver procedimientos. 2 personas con cientos de denuncias. Esto es súper complejo. Y aparte tenemos este esquema en donde no solamente iniciamos investigaciones de oficio, las investigaciones se inician de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías. Si tenemos las de por denuncia, que atenderán solamente los órganos internos de control. Las denuncias, ahora con el nuevo régimen y atendiendo esquemas internacionales y que se encuentran en los tratados suscritos por el Estado mexicano para dar oportunidad y al proceso de detección, ahora hacemos que esta denuncia pueda ser incluso anónima. Anónima. Se puede hacer por correo, se puede hacer en la página de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. ¿Qué es lo que se pide? Que tenga elementos mínimos, ¿no? De prueba para acreditar que una conducta que yo imputo probablemente haya podido ser cometida, ¿no? Pueden ser indicios, ¿ok? Indicios. No es nada más que yo acuda y diga, esta persona me pidió dinero, investígala y estés obligado, porque eso nos llevaría a una locura laboralmente hablando, en términos de números, en términos de trabajo, ¿no? Entonces decimos, oye, tampoco es así, tampoco se vale, vienes a denunciar, perfecto, que sea anónimo, porque sabemos que a veces no se denuncia por miedo a las represalias, ¿no? Y entonces decimos, bueno, que sea anónimo, que nos traigan la información y la llevan con un mínimo de pruebas, bueno, investigaremos, pero ¿qué creen? Que también las que no traen indicios ni pruebas ni nada, tienen que ser atendidas y precisan a lo mejor un acuerdo de archivo, ¿no? De conclusión y archivo, o ameritan bueno, ni siquiera procede. Y las que sí, bueno, voy a empezar a investigar de qué me hablas, cómo, por qué, más las que yo detecto en mis procesos de control interno, más mis otras facultades que tengo como órgano interno de control, de revisión de la actividad de los servidores públicos de manera cotidiana. Entonces, el trabajo no es fácil, el trabajo es complejo. Y luego, ya tengo ciertas pruebas, ya tengo una conducta, ya tengo elementos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ahora me voy a hacer el encuadre, ¿no? De la falta con la conducta. ¿Y qué creen? Que nos encontramos que los tipos administrativos, encontramos, por ejemplo, lo que se llaman las normas blandas, ¿no? Tipos en blanco, tipos complejos, tipos cerrados, tipos abiertos. Significa que no las conductas en las faltas descritas por la ley
no señalan estrictamente una conducta posible a realizarse, ¿no? Sino que en algunos casos, con los tipos en blanco, tenemos la remisión a otros instrumentos normativos que contienen la conducta sancional, como el 49, fracción primera de la ley, que te dice primero una serie de obligaciones que tienes y en caso de ser vulneradas serán sancionadas, pero a su vez te remite y te dice, mientras tú las vulneres en términos de lo que establecen los códigos de conducta y los códigos de ética. Entonces, ¿cómo haces el encuadre de una conducta a esa fracción primera del 49? Te tienes que ir a tu código de ética, te tienes que ir a tu código de conducta. Y hay tantos códigos de ética y de conducta como instituciones. Órganos constitucionalmente autónomos, cada uno tiene el suyo, cada uno tiene sus definiciones. Por ejemplo, nos habla el primero disciplina y respeto. La ley general no define qué es la disciplina ni qué es el respeto. Tiene una I conjuntiva, ¿no? Y se preguntan, ¿tienen que ser los dos? No, bueno, ya haría una interpretación funcional y sistemática, no tienen que ser los dos. Puedes violar el principio de disciplina o el principio de respeto. Porque además, si te vas a los dos conjuntos, pues uno dice que pues cumplir con tu trabajo y la manera eficiente y tal, y el otro es faltar al respeto, ¿no? No necesariamente van de la mano. Entonces, es un tema complejo el encuadrar las conductas con las faltas administrativas. Entonces, más allá de las pruebas o no, ya de suyo esta parte implica una complejidad impresionante. Una del catálogo de obligaciones que se establece en el 49. Luego, nos vamos a los tipos de faltas graves, a las faltas graves. Igual nos establecen una serie de conductas de hacer, de no hacer, con diversos verbos rectores, con diversos escenarios, con diversas posibilidades, en donde de pronto si analizamos todos los supuestos que nos puede dar esta norma, ¿no? Una norma que es compleja, una norma que es compuesta, nos encontramos que tengo 50 tipos de conductas diferentes que pueden ser sancionadas por cada norma. Y luego nos encontramos con esta cuestión que decíamos, hay una jurisprudencia en la materia que habla que los principios del derecho penal son aplicables con matices o modulaciones, ¿no? Y decimos, pero ¿qué principios, por ejemplo? Y a veces pensamos, tipicidad no puede ser, porque no puedo ser sancionado si la conducta no está estrictamente señalada como punible por la norma, ¿no? Tiene que estar señalada como algo prohibido, sancionado o sancionable para que yo pueda ser sancionado, ¿no? Pero no vamos a encontrar el rigor en la aplicación de este principio igual en el ámbito penal que en el ámbito administrativo. Este es un principio que se matiza, que se modula para el derecho disciplinario. Y puede parecer incongruente, pero no lo es. ¿Por qué? Por la finalidad del derecho disciplinario, por la finalidad y la complejidad que encierra ver en qué casos actúa indebidamente un servidor público en el ejercicio de su función o de su actividad o de su cargo o de su comisión, cuando tenemos N cantidad de cargos diferentes y por tanto de funciones diferentes y por tanto de posibilidades de actuación y posibilidades de actuación indebida. Por eso tenemos también la jurisprudencia de la taxatividad del legislador en la materia disciplinaria. No se puede prever el total de las conductas porque hay tantas como funciones tienen los distintos servidores públicos. Es lo que puede hacer acercarlo lo más posible a qué es lo que quiere sancionar, que es la vulneración de los principios de actuación, la vulneración de las directrices, la vulneración de los códigos de ética de conducta, el desvío de recursos públicos, el beneficio indebido por el ejercicio del poder público o la omisión de actuar de manera adecuada o de la omisión de ejercer tus funciones. Las grandes finalidades, las grandes eh, áreas a través de las cuales se sustentan estas faltas administrativas. Entonces de pronto decimos, ¿qué tan efectivos no? ¿Se integran o no bien las investigaciones? Fija las investigaciones, ahora se le encuadre. Súper compleja la función de una investigadora. Y todavía le metes que los magistrados, cuando, bueno, le agregamos que cuando los magistrados recibimos para la acción de responsabilidad por faltas graves, el 209 de la ley nos da la potestad de
establecer que quizá no se calificó bien la conducta y que es una diferente y reclasificar y devolver todo a la investigadora. Nos da la facultad de recalificar, es decir, establecer que no es una falta grave, sino una no grave y devolver a la sustanciadora. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un esquema súper complejo, súper Sí, sí, complejo. sí, 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 sin duda. eh, Hasta este momento nos ha explicado de una manera muy, muy clara cómo funciona la substanciación del derecho administrativo disciplinario e inclusive, y esta es una pregunta que yo creo que ya es una pregunta hasta superada, pero hasta cierto punto es bien importante distinguir el jus puniendi penal y el jus puniendi administrativo, toda vez de que en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en la práctica profesional, inclusive lo hemos platicado también con un buen amigo, el magistrado Gándara, bueno, el ex magistrado Ah, Gándara, sí, un saludo. el derecho penal hasta cierto punto o el derecho disciplinario invade al otro y apareciera ser para los que son muy penalistas que quisiéramos incorporar muchas de las instituciones del derecho penal a raíz de la jurisprudencia que acaba de referir no, y soslayamos que la naturaleza o el bien jurídico tutelado de las faltas administrativas, tanto graves como no graves, pues tienen dimensiones totalmente diversas al jus puniendi tradicional que nos enseñaron en la facultad o en la licenciatura. ¿Qué opinión le merece usted, magistrada, este influyentismo que ha tenido la dogmática jurídico-penal al derecho disciplinario, toda vez de que inclusive a la fecha, si mi memoria no me traiciona, hay mucho magistrado en materia disciplinaria que, que arraiga mucho los principios del derecho penal y pareciera ser que el derecho disciplinario se está penalizando, no sé si de manera arbitraria o por la falla del entendimiento de esta jurisprudencia que usted nos acaba de referir atinadamente. Excelente tema. Efectivamente, fíjate que yo siempre he sostenido que hay una indebida penalización del derecho disciplinario, porque, pues sí, por esta invasión de pronto de expertos del ámbito penal que empezaron a tomar o a poner atención en este esquema sancionador del Estado a raíz precisamente del nuevo diseño que deriva de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y que trasciende estos procedimientos, ¿no? Entonces, el hecho de crear catálogos de conductas con faltas, pues empezaron a llamarle tipos administrativos y entonces se fueron al tipo penal que requiere que elementos, la dogmática es una manifestación del jus puniendi del Estado, sí, pero tiene una lógica totalmente diferente. De entrada, el derecho administrativo sancionador incluso abarca distintas materias, ¿no? Tenemos sanciones en materia de reglamentos de tránsito, en materia ambiental, en materia fiscal. Hay muchísimas áreas en donde existe esta manifestación del jus puniendi, ¿no? O el derecho sancionador. Sin embargo, no se ha acabado de entender la lógica de las responsabilidades administrativas disciplinarias que va, fíjate que yo no hablaría ni siquiera de bien jurídico tutelado. Creo que eso también es una expresión que se trae del ámbito penal, porque aquí no hablamos en realidad de un bien jurídico tutelado, hablamos de cuál es la función del régimen disciplinario, cuál es su finalidad, ¿no? ¿Qué pretendemos? ¿Por qué surge? Porque para sancionar conductas indebidas como desvío de recursos, como abuso de funciones o ejercicio indebido de funciones, tenemos el penal también, ¿eh? También tenemos tipos penales que lo sancionan, pero esa no es la lógica, esa no es la finalidad. Esto se encuadra en un esquema administrativo y de hecho surge primero de la administración pública, de la administración de gobierno y después se va a todos los ámbitos de gobierno, porque todos impactan por el ejercicio del poder público, por la realización de las funciones inherentes al Estado y que tienen un impacto hacia la sociedad. Entonces, a veces he escuchado también que dicen, es que hay unos tipos de naturaleza económica porque protegen el patrimonio del Estado y son de corte económico. No, no. Hay ocasiones que la conducta trasciende en un beneficio económico para el servidor o en un perjuicio para el Estado, o ambos. Pero no es per se esto lo que se sanciona. Lo que se sancionó fue la actuación indebida en el ejercicio de la función pública, trascendió, tuvo efectos de naturaleza diferente, pero yo no estoy tutelando el presupuesto, yo no estoy protegiendo el presupuesto, para eso tengo otros instrumentos. Esto deriva
en una afectación al servicio público. Un presupuesto que se desvía no cumple su función pública, no crea escuelas, no tenemos puentes, no tenemos medicinas, no tenemos hospitales adecuados porque el dinero se fue a otro lado. Hay una afectación a la colectividad. Pero además, en administración, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un procedimiento no administrativo, esa es otra cosa. El proceso de la administración implica etapas, implica una etapa de planeación de los fines de la administración. Y tan tenemos una planeación que tenemos un Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 26 constitucional. Tenemos las 4 etapas fundamentales: es planeación, organización, ¿no? La estructura, la integración de cómo se va a configurar cada institución, tiene que estar en una norma, esta organización, administración pública, 90 constitucional, y nos vamos aparte a las leyes. Tenemos la parte de dirección, es decir, la jerarquización de las estructuras. No, tenemos esta parte y una cuarta etapa que es el control de mi organización administrativa, en donde voy a evaluar si estoy cumpliendo con mis fines y si lo estoy haciendo, si es eficiente, si es eficaz y si no, cómo mejoro mis procesos para cumplir mejor mis fines. Y si por ahí algo no salió bien y atropé, fue una persona, entonces voy a imponer sanciones. Sanciones que tienen que ser ejemplificativas para que los demás no incurran, igual que en cualquier derecho punitivo. Y en esta materia, pues por eso empiezan las sanciones a los servidores públicos, porque es la estructura interna del Estado. Es lo que yo estoy tutelando, que se cumpla con mis fines, con la finalidad del ejercicio de esta potestad estatal que realizan los servidores públicos. Ahora decimos, oye, pero ¿qué crees? Que no solamente los servidores abusan del poder y cometen actos indebidos para beneficiarse del poder a través de actividades administrativas, también los ciudadanos, personas físicas o morales, que utilizan indebidamente los recursos, que presentan información falsa para obtener beneficios, derechos, que hacen contratación indebida de servidores públicos, que actúan bajo conflicto de interés en múltiples áreas, no solamente en contratación. Y entonces decimos, vamos a integrarlos, vamos a ampliar, porque el impacto que se genera ya tiene otra dimensión y debemos entenderlo, y no solamente el servidor público abusa del poder. Entonces, esta lógica es administrativa, ¿no? Esta lógica del control interno, por eso las contralorías, ahora órganos internos de control, antes eran contralorías internas. Hago un control interno de daños, ¿vale? Y entonces pongo sanciones y tengo procesos internos. Y ahora lo abrimos más y eso da pie a que digan, oye, es potestad punitiva y por tanto debe seguir las reglas y debe estar como acá y vámonos a culpa y vámonos a dolo y vámonos a autor intelectual, material. No, espérate, aquí todo se basa en funciones o en los particulares, en cómo se vinculan con el poder, ¿no? Pero acá es funciones, cuál es mi trabajo, cuál es mi nombramiento, cuál es mi cargo, cuál es mi comisión, a qué estoy obligado, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y en esa órbita gira este sistema, en una órbita interna. Luego entonces es una finalidad, una función distinta el derecho disciplinario que el ámbito penal, ¿no? En donde tenemos sí esa tutela de los bienes jurídicos por cada uno de los tipos penales. Por también esta parte del principio de legalidad, en sentido positivo, el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, o sea, todo menos lo prohibido. La autoridad solo lo que la ley le permite, para lo que se lo permite, cómo y cuándo se lo permite. Eso es lo que voy a realizar, que lo haga y que lo haga bien. Es, creo que es esta lógica la que no acaba de entenderse y entonces de pronto llegamos, no, potestad punitiva, si ponen sanciones, tal. Sí, espérate, pero aquí yo no le quito su cédula, ¿no? Yo no le impido trabajar cuando lo inhabilito, solo le impido que lo haga en el servicio público, en la función pública, porque causa un perjuicio a la sociedad, porque no lo hace con principios, porque no lo hace adecuadamente. Aquí ya no regresas. Afuera, haz lo que quieras, contrátate donde quieras, en cualquier empresa, pon tu despacho, haz lo que quieras. No es igual la órbita de las sanciones penales, ¿no? En donde podemos tener una sanción de privación de la libertad con esta situación de cautiverio que es súper grave, delicada y que encierra otras afectaciones. Sí.
Sin duda alguna, este tema es muy interesante, pero también ahorita usted acaba de mencionar algo todavía mucho, también de mucha relevancia, como el hecho de que ya se clasificaron las faltas graves de las no graves, o sea, ya hay una clasificación jurídica tal cual. Usted acaba de tocar un tema interesante, dice, las cargas de trabajo que hay en los órganos internos de control. Desde que comenzó la reforma, yo le puedo decir que estuve en un órgano interno de control y yo decía desde el principio, el problema es de que los órganos internos vamos a seguir todavía al más no poder de chamba. Vamos a tener muchísima carga de trabajo y lo de valga la expresión, la integración de toda la investigación, pues la verdad es muy problemática cuando los tipos administrativos son tan abstractos, son tan ambiguos y a veces se generan muchas interpretaciones, tan solo en materia de conflictos de interés, tan solo en materia de qué es lo que se debe entender con motivo de algunas conductas que admiten solamente la acción como una de sus formas de comisión y no la omisión, entre otras tantas, ¿no? Usted acaba de mencionar algo también de suma relevancia. Se habla de los principios del derecho penal como hasta cierto punto invadiendo los principios del derecho administrativo disciplinario. Sin embargo, hoy por hoy nos queda claro que no son lo mismo. Tan es así que en los foros de derecho disciplinario nos dicen que no es lo mismo hablar del jus puniendi desde el área penal al área administrativa, e inclusive dicen, no deberían decir las tesis que se va a atender a los principios y modulaciones del área penal, sino ya deberíamos trascender a clasificar el jus puniendi en jus puniendi administrativo y en jus puniendi penal, tal cual. O sea, invertir el orden del estudio de ambas figuras. ¿Por qué? Para no confundirnos. Es muy cierto y es inclusive muy lógico todo lo que estamos viendo desde la perspectiva de lo que usted nos está diciendo. Incluso hasta por el hecho de que los particulares a veces se benefician. Sin embargo, también es conveniente señalar, y me gustaría que usted lo abundara más en ese sentido, eh, ¿cómo es que podemos distinguir entre conductas que son sancionadas ante un tribunal de justicia administrativa, porque trascienden al ámbito del derecho disciplinario en términos del título cuarto constitucional, y cuando hay figuras que se sancionan en términos de las infracciones a la ley en los supuestos del derecho administrativo sancionador? Usted acaba de mencionar claramente que son dos figuras completamente distintas, pero también son muy operativas. Hay veces que no hay servidores públicos involucrados en la falta de un particular y Claro. obviamente se va a sancionar en el ámbito de un órgano interno, en tanto que pues en el otro supuesto es en el tribunal. Pero en qué casos podemos verlo? No doy las respuestas porque usted es la que nos tiene que ilustrar en ese sentido. No, pero está bien, tú tienes una amplia experiencia también, te ha tocado ese reto tan enorme que es ser autoridad investigadora, que te corresponde la imputación, la sustentación y es la base de todo el procedimiento, ¿no? Y en donde efectivamente, como bien lo mencionas, aquí nos encontramos a veces que se ejerce esta función y estos procedimientos se inician para servidores públicos, para particulares, a veces hay faltas graves, a veces no hay faltas graves, a veces hay incluso pues se configuran también delitos, ¿no? La Constitución establece, bueno, hay distintos tipos de responsabilidades, tenemos política, penal, administrativa de los servidores públicos, administrativa de los particulares y todavía la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? 109 constitucional. Ahora, estas faltas administrativas pueden darse a veces en algunos supuestos con una actuación y vincular a particulares y a servidores públicos, pero no necesariamente es así, como bien lo mencionas, y fíjate que ese es un aspecto muy importante que hay que destacar, porque se tiene mucho la opinión, digo, voy como por capas, ¿no? Porque es Claro. complicada la respuesta, plantea muchos escenarios, pero a veces se tiene la creencia de que siempre que un particular está involucrado en una actuación indebida, hubo del otro lado un servidor público que lo permitió o que actuó de manera coordinada, ¿no? Que hubo por ahí esta colaboración y no es así. Un particular que presente información falsa, pues no necesita del aval de un servidor público o coordinarse con él. Es más, el servidor público no tiene forma de saber que lo hizo, ¿no? Tampoco va a ser perito en cada documento, salvo que después alguien objete o se demuestre que esta fue documentación falsa, ¿no? O de plano que sí se vea y que a simple vista lo haga, así que se inicia un procedimiento, pero no va de la mano la responsabilidad de los particulares con los servidores públicos, porque en los foros a veces se dice, esto siempre se va a vincular con un servidor. No es cierto.
actúan por sí mismos, por eso tienen su ámbito de responsabilidades, ¿no? Eh, y en efecto, a veces pueden concurrir faltas no graves con faltas graves. A mí pocas veces me ha tocado ver, de hecho yo creo que no me ha tocado ningún expediente en donde lleguen fincando una falta no grave y una grave a una misma persona, sí a distintas personas, pero entonces ahí deslindamos. Si a esa persona es por falta no grave, pues eres tu órgano interno de control quien tiene que hacer el trámite. Por eso el 209 me da la potestad de devolver a la sustanciadora para que continúe en términos del 208, es decir, que la tramite como no grave. Y si tengo yo las faltas graves, pues las tramito. Y además otra cosa, ahí te voy a plantear otra problemática. Eh, yo puedo tener mi trámite por estas faltas, lo continúo. Dice ahí, si adviertes que incurrió en una falta no grave, también podrás al momento de fijar la sanción tomarlo en cuenta. Bueno, ahí yo realmente podría determinar que se cometió otra o me lo tiene que hacer valer la investigadora. Yo creo que lo tiene que hacer valer la investigadora e imputar para que se pueda defender, ¿no? Y se siga todo el procedimiento. No me ha tocado que lo hagan, pero yo lo tendría que tomar en cuenta. Ahí lo curioso es, yo voy a determinar entonces las dos, porque no ha habido alguien que así lo haga ya determinado, ¿no? Salvo que haya habido una resolución de allá que me diga, mira, aparte de esta que yo ya determiné que se incurrió, ahora está la grave. Entonces nos va a presentar ahí un gran reto. Dos, la Constitución dice que son procedimientos autónomos, penal y administrativo, que no inciden uno en otro. Yo no me importa prácticamente para efectos de mi expediente si la persona tiene un proceso penal abierto en su contra o si allá le fincaron responsabilidad, porque de entrada los tipos son diferentes, las finalidades son diferentes, las pruebas van a ser diferentes y yo tengo mi competencia y mis facultades para revisar este ámbito en el aspecto interno. Ahora, ¿qué pasa si aquel sanciona y yo no? ¿Qué pasa si hay una medida cautelar como una suspensión? Y yo ordeno reincorpóralo al servicio y págale los saberes que no le pagaste porque le estuviste pagando el mínimo vital, tu 30%. ¿Qué crees? No puedo. No puedo porque tengo una sentencia, ¿no? Una resolución en el ámbito penal que me determina que lo tenía que destituir e inhabilitar. Y entonces, ¿cómo cumple mi resolución? Para mí hay una imposibilidad jurídica, pero no lo contempla la ley, ¿no? Yo tendría que decidir, porque yo no puedo decir, no, si ejecuta la mía, aunque aquella quede sin efectos. No puedo. La mía tendría que quedar. Pero hay, híjole, alrededor permea tanta cosa. Otra cosa, si aquel le impone 10 años y yo le impongo 20 como inhabilitación, los dos destituimos, no hay tema, se va. Pero 10 y 20 años, 10 y 10, ¿cómo se cumplen? ¿No? Porque dice, no se pueden imponer sanciones de la misma naturaleza. Se pueden seguir procedimientos autónomos, no pasa nada, pero no puedes imponer sanciones de la misma naturaleza, es decir, dos sanciones por una misma conducta. ¿Cuál prevalece la primera? ¿Cuál prevalece la más grande? ¿La menor? ¿Cuál será? Ese es un problema que vamos a tener en la práctica y que no se ha definido. Sancionan en penal, sancionan en administrativo. ¿Cuál y cómo Por se eso, ejecuta? por eso es tan interesante todo este tipo de problemáticas, porque también hay ámbitos de aplicación del derecho administrativo sancionador que también trascienden a ciertas esferas de los tribunales de justicia administrativa, en los cuales, por ejemplo, bueno, a mí me tocó ver un supuesto, no voy a dar nombres, obviamente por respeto, pero por ejemplo, hubo un caso muy interesante en el que se da el supuesto que usted mencionó. Una empresa dio una información que aparentemente era falsa, y digo aparentemente porque se estaba por litigar un asunto de esa naturaleza. Le dicen al particular, tienes que acudir a un tribunal de justicia administrativa a impugnar en una vía contenciosa administrativa para que el tribunal conozca y determine si hay o no nulidad. El sujeto, pues, dijo, pues me están aplicando una ley de procedimiento administrativo, estoy yendo a la vía que corresponde y resulta que la vía del juicio contencioso le dijeron, no soy competente porque el órgano es autónomo, primero, pero estaban aplicando una ley de procedimiento administrativo. Después le dicen, pero tienes todavía la vía del amparo y para eso, a partir de que quede firme esta resolución, puedes irte al amparo. El sujeto se fue al amparo y le dicen en el amparo, ya pasó tu tiempo para impugnar en la vía de amparo. El caso fue
que el desechamiento de esa demanda prevaleció y hasta la fecha sigue impune, valga la expresión, sigue sin poderse definir la jurisdicción del asunto hasta ahorita. Y también Precisamente, se pues llega a dar. sí. Sí, claro, es que este nuevo modelo y este nuevo diseño, pues presentó precisamente también este esquema tan complejo que da pie a que en muchos casos tengan que venir los tribunales, y normalmente van a ser los federales, a definir qué pasa en algunas situaciones como estas, en donde los actos derivan de órganos constitucionalmente autónomos y en donde dice los tribunales son o no competentes para conocer de esos actos emitidos por órganos autónomos. Hay muchas jurisprudencias que ya le dan la competencia sí a los tribunales para conocer. Por ejemplo, en materia de sanciones de las fiscalías, ¿no? El tribunal sí es competente. Había primero por ahí que no era competente, que órgano autónomo sí hay competencia. Al INEGI también hay competencia. A tal. Entonces es como una lógica del sistema decir, a ver, ¿cómo no va a tener competencia si la ley establece los medios de impugnación ante los tribunales? Si el tribunal va a ser resolutor en muchos casos, pues por supuesto que debe haber competencia. Pero igual nos vamos a la lógica, a una interpretación sistemática, ¿no? No Bueno, solamente funcional, sistemática, pero bueno, sí, entendemos también la complejidad de la administración, no solamente de la administración, de la estructura jurídico-política del Estado mexicano, en donde tenemos órganos constitucionalmente autónomos y tenemos competencias y tenemos, ¿no? Y ya no nos vayamos de otras instituciones, ¿no? sí, es que De es los muy interesante poderes. hablar de ese tema, ¿eh? Más que nada por la naturaleza de los actos, porque aquí se atiende más a la naturaleza del acto que a la función constitucionalmente autónoma. Y de hecho, por Sí, ahí ha habido confusiones. Usted acaba de mencionar algo muy interesante. Con las fiscalías ocurrió que los tribunales de justicia administrativa desechaban las demandas a pesar de que ya existía jurisprudencia de hace tiempo que hablaba de la jurisprudencia por afinidad. Cualquiera diría, pero es que ya no formaba parte del Ejecutivo la Fiscalía, ya no era Procuraduría, sino era Fiscalía. Sin embargo, a veces pasamos por alto que históricamente México ha tenido una historia jurisdiccional muy interesante. El primer amparo que se conoció contra un acto del Poder Judicial fue el amparo Vega en el siglo XIX, en el que se definió que el amparo procedía contra negocios judiciales, pero no propiamente por ser el negocio judicial, sino porque se trataba de una facultad disciplinaria del Tribunal Superior de Justicia contra un juez. Por eso fue que se crea hasta cierto punto la figura de la competencia por afinidad. Y desde ahí encontramos antecedentes de tan solo en el amparo Vega. Es muy claro, interesante todo eso. y eso pasa mucho en tribunales, ¿eh? Lo encontramos incluso en el ámbito interno. De repente que hay conflicto competencial entre salas de algunos tribunales y las salas superiores dan la competencia por afinidad. Y a veces nosotros decimos, oye, pero la ley es muy clara, A, B y C, por afinidad. Bueno, ni modo, mándamelo, ¿no? Ya que hago por afinidad, claro, a lo mejor se está buscando esta cuestión funcional, ¿no? Funcional y aparte sistemática. A ver, si tú ves todo lo de Respo y este quizá no es procedente, pero es de Respo y tú sabes mejor si eso no es, pues ahí te va a ti. Bueno, pues ya, mándenmelo, ¿no? Y bueno, pues ni modo, se tramitará y tal, y habrá criterios que tendrán que definirse, pero fíjate qué interesante. Tenemos toda esta complejidad en la aplicación, pero vamos caminando. Hay mucho trabajo, hay muchas resoluciones, hay muchas sanciones a servidores públicos, a particulares, personas físicas, morales, a particulares en situación especial, de todo, ¿eh? De todo. Hay muchísimo trabajo. Pero de pronto hay gente que no conoce, que no está involucrada en el sistema, que ve los niveles de corrupción que sigue habiendo en el país y dice, no funciona, no sirve, hay que cambiarlo todo. No, espérate, hay que hacer ajustes. Si cambiamos todo cuando esto empieza a caminar, pues es un retroceso, porque vamos a tener que volver a empezar de cero. Cuando las cosas, incluso culturalmente, esta función del sistema de hacer el cambio de una cultura de la corrupción a una cultura de la legalidad basada en principios, en ética, en integridad, que ha permeado incluso para las empresas con temas de compliance, ¿no? Estos temas de cumplimiento, estos temas de contar con políticas de integridad en las empresas. O sea, sí se está generando un cambio. Tan se ha gestado que ahí tenemos todo el tema de compliance, ¿no? Que ahí tenemos cómo ya tienen, en la propia ley de responsabilidades, el 25 contempla las políticas de integridad en las empresas como un aspecto a considerar por los magistrados al momento de sancionar a una persona moral, ¿no?
Y bueno, no quiere decir que ya hayamos resuelto las cosas. Hay muchas áreas de oportunidad en materia anticorrupción que involucran, claro, también este sistema de responsabilidades en materia disciplinaria, ¿no? Tenemos muchos retos. Sin embargo, pues creo que podemos ir trabajando precisamente sobre esas áreas para fortalecer, para ajustar procedimientos, para ajustar autoridades, para ajustar esas contradicciones, pero reformas de fondo, no reformas que atiendan a momentos políticos, que a veces sucede, ¿no? De pronto vemos una reforma que se está planteando, como la actual reforma que se está planteando. Hay muchos, ha habido muchas iniciativas de reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, pero esta semana se discutió en la Cámara de Diputados una en particular, que plantea quién, pues alguien del Comité de Participación Ciudadana. Y si vemos la lógica del planteamiento de esta reforma, pues lo que pretende darle mayores atribuciones al Comité de Participación Ciudadana, pero atribuciones que de pronto invaden las atribuciones de los organismos. Por ejemplo, que sea el comité de coordinador quien determine quiénes van a ser las autoridades que reciben denuncias. Espérate, eso ya está en la ley y tiene una lógica, y entonces estarías invadiendo atribuciones de una autoridad, y un ciudadano no puede tomar decisiones por autoridades, ¿no? Entonces, y aparte, no hay jerarquías. Oye, que mis resoluciones sean vinculantes. No hay jerarquías si también vas a invadir y vas a imponer tus sanciones, un particular, a una autoridad. No es la lógica del sistema. Entonces, debemos atender esa lógica del sistema, que sí y que no, ¿no? Entonces, rompe, te digo, esa propuesta, por ejemplo, aquí es un tema de coordinación, un tema de jerarquía. Eso puede derivar en conflictos de competencia, ¿no? Que se fortalezca, que el nombramiento del comité de participación sea directamente del Senado. Bueno, estamos politizando un órgano que nació precisamente para ser ciudadano, que no tuviera ese efecto político o institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo estas propuestas de reforma pueden crear tensiones constitucionales, tensiones institucionales, conflictos de competencia, dependiendo si conocemos el modelo, si entendemos la lógica del modelo o no, si conocemos la operación de cada una de las instituciones que integran el sistema o no? Porque a veces dicen, no, es que se tiene que hacer una fiscalización del gasto así. Oye, ya está, lo hace la auditoría, ya está, ¿eh? Y no tiene por qué hacerlo el comité coordinador, bueno, el comité coordinador pues lo integra la auditoría, ya es una función del sistema, pero por conducto de la autoridad que tiene las facultades, pero no tiene injerencia un comité ciudadano porque no es autoridad y además ya son atribuciones de una autoridad. Es una lógica de la estructura del diseño institucional de nuestro Estado, ¿no? Entonces es muy importante en esta parte decir, oye, esto está funcionando o no y por qué, cómo lo mejoramos, cómo lo adaptamos, qué se requiere. Pero para eso creo que es muy importante, pues, los operadores en cada uno de los ámbitos, ¿no? Y quitarnos de cuestiones políticas que muchas veces también entorpecen, ¿no? Entorpecen en esta lógica de crear elefantes blancos, instituciones, organismos que terminan por no servir. Había una propuesta también por ahí de reforma para crear una agencia anticorrupción y digo, ¿qué va a hacer? El trabajo de la fiscalía, pues ya tenemos una fiscalía, si va a perseguir delitos e investigar, pues ya tenemos una fiscalía. ¿Qué va a hacer? Investigar y perseguir faltas de servidores públicos. Pues ya tenemos una Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, ya tenemos órganos internos de control. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Entonces, entender esa lógica de decir, sí hay grandes retos, sí hay muchas áreas. Por supuesto que el sistema no ha dado los resultados que le gustarían a la ciudadanía, que nos gustarían a todos, pero no porque el modelo propiamente sea incorrecto, sino porque inciden muchas cuestiones, las cuestiones económicas, las cuestiones operativas, las cuestiones políticas, ¿no? A veces no hay voluntad política, a veces nos rebasa el trabajo, en fin, hay muchas cuestiones que se encuentran involucradas para que no funcione algo. Lo que te digo, no implica. Si hablamos, por ejemplo, de las políticas que crean, hay políticas que tienen efectos al corto, mediano o largo plazo. Si hablamos de cambios culturales en la sociedad, de cambio de este modelo también educativo, pues nos vamos ni a 5 años ni a 10, ¿eh? Nos vamos a 20 o 30 años para ver que haya un cambio realmente de fondo. Y este sistema operando
pues no tiene 10 años, esas políticas no tienen ni 10 años. Necesitamos también tiempo y ajustes, pero pues yo creo que no destruir lo que ya existe, ¿no? Sino tomar la experiencia y de ahí transitar con los cambios que sean necesarios y operativos para no romper también la finalidad y la lógica de los sistemas, ¿no? Y ¿Cómo es claro, sí, introducir la dogmática penal al ámbito disciplinario? Sí. Acaba usted de tocar un tema muy interesante. Hace tiempo, bueno, no hace tiempo, más bien ayer precisamente andaba hablando de lo que habla Niklas Luhmann en su teoría de los sistemas. El sistema se tiene que sujetar a una autopoiesis o referenciación para Autopoiesis, sí. lograr su mejora, primeramente. El sistema anticorrupción muchas veces creemos que viene nada más del 2015 para acá. Sin embargo, no dejemos de lado que en 2007 tan solo hubo una gran reforma al artículo 73, fracción 29H, no sé si alguien de ustedes lo recuerda, en el cual se le había dado al Tribunal de Justicia Administrativa, en ese entonces todavía señalado como Tribunal de lo Contencioso Contencioso Administrativo administrativo. Federal, las facultades de sancionar bueno, de imponer sanciones a los servidores públicos. Pero yo en ese momento decía, bueno, y la ley no está adecuada, y nunca llegó la ley a adecuarse. Pero hoy algo que se celebra es que los tribunales ya tengan intervención, por lo menos en este momento, en faltas administrativas graves, independientemente de que todavía sigan sancionándose las faltas no graves ante un órgano interno. Pero es de celebrarse que ya haya un tribunal interviniendo, aunque muchos órganos internos no lo vieron con buenos ojos, porque dicen que es prácticamente someterse a o sea, responder a un tema más político, porque dicen que se desnaturaliza la naturaleza disciplinaria, valga esta expresión que estoy utilizando. Inclusive alguna vez me lo dijeron en un órgano interno de control, que el Estado es el mismo que debería sancionar a sus servidores públicos y no hace un tribunal. ¿Por qué? Pero Porque somos un estábamos tribunal de Estado, habituados a eso. ¿Eh? somos un tribunal de Estado. Sí, claro, pero lo que pasa es que mucha gente se quedó con la idea del pasado. Es más, el hecho de que ahora se les diga faltas en vez de infracciones, por ejemplo, que bueno, la ley dice, habla de las dos figuras, tanto faltas como infracciones, pero muchos dicen, no, es que la falta obedece más ¿cómo se llama? A la doctrina disciplinaria moderna y la infracción al derecho administrativo sancionador. Y Sancionador. empiezan ahí a hacer una serie de clasificaciones, merced a las cuales empezamos ahí a generar más criterios y pues a veces confundiendo las figuras, ¿no? Claro, totalmente, tienes toda la razón. Me queda claro que además eres un gran experto en el área, de verdad. Y eso es lo que te decía, es muy importante porque podemos platicar de estos temas desde el núcleo, ¿no? Desde el centro, desde la raíz. Lo que mencionas de esta incorporación de los tribunales, que yo te decía, ha sido una respuesta a la confianza ciudadana. La verdad es que al prestigio que tienen los tribunales administrativos, que somos un tribunal autónomo de origen nacemos así, como autónomo, no formamos parte del Poder Judicial. Mucha gente no lo sabe, mucha gente cree que somos parte del Poder Judicial, no. Hay entidades federativas que yo creo que no era lo mejor que los integraran a Poder Judicial, pero somos autónomos y precisamente basado en esa autonomía que tenemos y además en la experiencia que tenemos en el conocimiento de los asuntos de las responsabilidades administrativas disciplinarias, porque siempre hemos conocido de las resoluciones que se emiten para verificar si son correctas o no son correctas, ¿no? La legalidad de la actuación de la autoridad y la resolución de un órgano interno de control como un acto administrativo. Entonces, ya hay la experiencia, ya hay la expertise, y dicen, bueno, además, pues yo entiendo que tú ya tienes la noción de qué es lo que les falla, por qué declaras las nulidades, qué es lo que hay que mejorar, las áreas de oportunidad, pues tómalo y ahora tú sanciona, ¿no? Pero además porque eso nos da objetividad por lo que te decía, yo no investigo, yo no imputo, yo recibo un procedimiento para la etapa de resolución, que además la etapa de resolución me va a abarcar la admisión de pruebas, el desahogo de pruebas, que además también va en la lógica, pues de que los jueces, que son los que van a resolver, pues también conozcan del caudal probatorio y también tengan este acercamiento, ¿no? Eh, entonces, en este caso magistrados, pero yo creo que en ese sentido, lo que tú decías, en general, yo creo que sí hubo una buena aceptación de que los tribunales seamos los que tengamos esta intervención, que ya no tenga que ser con una autoridad administrativa cuando se trata de faltas graves. Yo por lo menos lo percibo, ¿eh? En muy pocas ocasiones he escuchado esta cuestión, ¿no? Y eso además me alegra porque
tenemos muchos años operando ya esta parte de las responsabilidades y sigue existiendo esa confianza ciudadana, ¿no? Entonces creo que de alguna manera estamos tratando de hacer adecuadamente nuestro trabajo y que sigue habiendo esa percepción de que está bien que los tribunales intervengan. ¿Por qué? Porque se vincula, aunque también es otra cosa, mira, muy interesante que quiero comentar, algo que creo que es importante. Así como decíamos hace rato, no todo acto indebido de un ciudadano va de la mano de una actuación indebida de un servidor público, pues no toda actuación indebida de un servidor público deriva de un acto de corrupción. Aunque este sistema se reforma, aunque se ajusta con el Sistema Nacional Anticorrupción para tratar de combatir esta, ¿no? Para tratar de abatir la corrupción, también es tratar de abatir cualquier conducta indebida que pueda tener una afectación al servicio público. Y en esa medida, pues, igual lo decíamos hace ratito, no hay conductas de acción y de omisión. Bueno, a veces yo omití hacer algo que tenía obligación y eso no necesariamente fue un acto de corrupción. A veces yo ejercí indebidamente una facultad, pero no fue en un acto de corrupción, no fue en un acto ni con la intención de beneficiarme o abusar del poder para obtener o dinero o cualquier otro beneficio, ¿no? Entonces, no todas, que también es una diferencia, por ejemplo, con los delitos por los que pueden ser sancionados los servidores públicos, el título 10 del Código Penal sí establece delitos por hechos de corrupción. Acá no. Acá, por ejemplo, no tenemos una clasificación de faltas por hechos de corrupción. No tenemos una clasificación. La ley general no habla de corrupción, ni siquiera, ¿no? No habla de corrupción. Habla de que abuses del poder, ¿no? De un abuso en tus funciones, de un ejercicio indebido de funciones, ¿no? De hacer algo para lo que no tenías facultades o atribuciones. Entonces, esta lógica es diferente en el ámbito administrativo, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante también considerar, ¿no? Nosotros estamos analizando conductas basadas en valores, en principios, en ética, en integridad, si se siguen las directrices o no. Es más, para afincar responsabilidad tratándose de faltas no graves, pues tienen que ver la vulneración de principios de actuación y se analizan y se estudian, ¿no? Entonces ya quiero ver que en el ámbito penal, para afincar esta responsabilidad por un delito, analices un principio de integridad o de ética en la actuación de una persona. Imposible, ¿no? No tiene que ver con esa cuestión. Acá sí, acá es la base incluso que da lugar a la responsabilidad. Por eso es otra lógica totalmente diferente el esquema disciplinario, ¿no? Y por eso es muy importante entender eso. A ver, espérame, yo no estoy acá en punitivo per se, y a ver, el Estado y tal, no, la defensa, no. Espérate, tranquilo, ¿no? Servicio público, cómo se está realizando, cómo ejerces tus funciones, ¿no? Cómo actúas en tu carácter de servidor público. Que esta integridad y estos principios a veces van más allá incluso del espacio del ambiente institucional. No hay códigos de ética que establecen que si tú vistes o portas el uniforme institucional, los gafetes y estás fuera, pero actúas indebidamente, realizas una actividad que no se basa en la integridad, ¿no? A lo mejor ofendes a las personas a tu alrededor, pues casi casi lo haces como servidor público porque estás portando el logo institucional y entonces hay una afectación a la institución y a la imagen de la institución y por tanto a la confianza ciudadana en la institución y hay sanciones en los códigos de ética. Sí, sin duda alguna es todo un tema el hablar del sistema anticorrupción, el hablar del derecho disciplinario, el hablar del derecho administrativo sancionador y básicamente hablar de toda la función del Estado es algo apasionante sin duda, pero también estamos viendo que se nos pasó el tiempo y pudiéramos pasarnos 3, Mira, 4 horas hablando del tema y no acabaríamos. Es un tema muy apasionante y bueno, me voy a tomar la libertad aquí aprovechando la presencia de Irving de que nos acepte una nueva invitación para seguir platicando sobre estos temas, porque sin duda hablar de este régimen disciplinario es algo que a todos y cada uno de los que vivimos en el territorio nacional nos atañe y que debemos conocer y socializarlo, porque desafortunadamente pensamos que el Estado no está haciendo nada, es en nada en abstracto, ¿no? Pero el Estado está haciendo mucho. El caso es cómo mejoro la actividad del Estado para ya no caer en esos mismos vicios que han venido generando que el sistema tenga
su desequilibrio. Eso es lo que tenemos que ir buscando en esencia. Como decimos por ahí, es una de las reglas del control interno, la supervisión y mejora continua, ¿o no? Sí, Es el quinto efectivamente, gran principio del control interno. Pues, efectivamente. Sí, pues sin duda hablar del Sistema Nacional Anticorrupción es un tema complejo. Desde el momento que le hicimos la invitación a la magistrada, pues de manera muy valiente y dado su perfil, pues quisimos hablar de este tema justamente para concientizar a la sociedad, a la gente que nos va a ver en nuestras redes sociales y obviamente invitar y exhortar a todos los compañeros, a todos los operadores jurídicos, como dijera algún maestro de la facultad, no todo es derecho penal, hay más allá del derecho penal hay muchas instituciones, hay que el entender que el administrativo. orden jurídico nacional se rige bajo diversas ramas del derecho y hoy en día, bajo el riesgo de parecer ridículo, los abogados nos tenemos que atrever a ir a ver más allá de lo común y corriente, si se me permite la expresión, y darnos cuenta que en un mundo tan globalizado y atendiendo a la modernidad tanto política, jurídica y social que estamos viviendo, el operador jurídico tiene que conocer lo que está haciendo el Estado, criticar al Estado a través de una crítica constructiva, pero para poder criticar al Estado, indudablemente, debemos de conocer la estructura del mismo y qué mejor forma que a través de este mecanismo de organización que se desprende propiamente del 113 constitucional y que inclusive se ha llegado a considerar que todo ser humano tiene el derecho fundamental o la garantía constitucional a la debida función pública, que es también otro aspecto sumamente relevante y que dogmáticamente se ha ido elaborando a través de la doctrina a la mexicana, liderada por muchos académicos, entre ellas, evidentemente, a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, a la cual le agradecemos infinitamente que haya aceptado la invitación de parte del Centro de Investigación y Capacitación Judicial, y a título personal, que he tenido el gusto de conocerla en otros foros y en otras barras, siempre con ese liderazgo de hablar del sistema anticorrupción. Obviamente le haremos llegar a la brevedad otra invitación para poder hablar tal vez de un aspecto un poquito más especializado de la materia del derecho administrativo, tanto disciplinario como sancionador, pero el objetivo de este programa pues era justamente hacer una pequeña introducción de cómo debemos de entender el sistema en voz de, evidentemente, de usted, magistrada, a la cual insisto en agradecer su disponibilidad, también a mi querido amigo Gonzalo Covarrubio Cepeda, quien, como bien lo ha referido, él conoce el sistema desde otra trinchera y su servidor he tenido la oportunidad inclusive de participar en algunos procesos constitucionales, procesos penales, procesos disciplinarios y advertir el Frankenstein que es el sistema anticorrupción. Pero ahora sí que es motivo de fiesta el que estemos reunidos los tres para invitar a todas y a todos, tanto de la comunidad de Sicaju como de otros foros, que nos atrevamos a saber más, a capacitarnos, porque para poder criticar al Estado, pues indudablemente necesitamos conocer las entrañas del mismo. Entonces le agradecemos mucho, magistrada, la cátedra que nos dio, la luz que brindó en este espacio, en este Radio Sicajú, y pues esperamos que en futuras ocasiones nos acompañe. De hecho, inclusive en Sicajú tenemos ya afortunadamente una especialidad en Derecho Administrativo Sancionador, donde se ven todos este tipo de temas, y pues esperemos que muy pronto tengamos el gusto de tenerla en alguna clase presencial o híbrida, e invitar a toda la comunidad jurídica que nos sigan en nuestras redes sociales. Y pues bueno, le cedo el uso de la palabra a la magistrada para que usted cierre y pues le agradecemos mucho la atenta aceptación de esta invitación a esta estación de radio. Muchas gracias. Hombre, pues muchísimas gracias, de verdad, para mí es un gusto haber compartido este espacio con dos grandes conocedores del derecho y sobre todo me queda claro que conocen bien este ámbito. Digo, además también, como bien dices, Irving, pues de pronto hemos coincidido en otros foros, o yo también me gusta mucho escuchar también a los expertos, entonces también he tenido oportunidad de pronto de escuchar sus voces, de verdad, y agradezco mucho estar aquí, muy honrada y con gusto, si después nos podemos incorporar, también será un gusto, ¿no? Y el sistema, bueno, nuevamente, bien lo mencionas, creo que lo importante es primero conocer una institución, adentrarnos en ella para saber no solamente su realidad, sino su complejidad, sus retos, para después hacer una crítica y transformarlo, ¿no? Transformarlo, pero de una manera proactiva,
¿no? En donde solamente podemos opinar si lo conocemos. Si no, pues nos quedamos por ahí en la nada creando más Frankensteins, ¿no? O empezando de cero de manera constante. Por ahí se planeaba también en esta reforma una agenda sexenal anticorrupción, pero como un plan anticorrupción sexenal. Y decíamos, bueno, si las políticas tienen efectos al corto, mediano y largo plazo, porque los cambios sociales, los cambios culturales conllevan mucho más de los 6 años que van a un sexenio, pues no tiene sentido una política anticorrupción. Digo, por supuesto que se inserta en los planes nacionales de desarrollo. Ahí está ya, ahí está el sistema operando, ahí está ya este trabajo. Pero sí es muy importante acercarnos, capacitarnos y sobre todo estos espacios que agradecemos mucho para conversar sobre estos temas tan importantes, de verdad. Muchas felicidades por su espacio y pues yo agradecida de regresar comercial, yo tengo mi libro sobre Sistema Nacional Anticorrupción. También. Pues Bueno, lo podría ya mostrar un poquito más abierto en la imagen para que el público lo vea. el libro. Ah, Ah, es mire. del CUEG, Sí. Pues mire, editorial. lo vamos a adquirir y si es posible, pues presentarlo en SICAJU y en cualquier espacio académico para darle difusión y pues qué mejor forma de Gracias. empezar a conocerlo que a través de su línea argumentativa y pues muchas gracias, magistrada. Le agradecemos mucho A la orden. la plática y pues no nos despedimos, nos vemos pronto y síganos en nuestras redes sociales. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta Muy luego. buenas noches. Gracias.